Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. Antes de la pausa, le había adelantado la situación legal en la que se encuentra el país, este debate jurídico que se ha suscitado, si es inconstitucional obligar al ciudadano a vacunarse. La semana pasada, el Senado de la República aprobó la resolución del senador de la Fuerza del Pueblo de Pedernales, Dionis Sánchez, quien estuvo en este programa en exclusiva, donde reveló detalles de la resolución aprobada por el Senado, en la que obliga al ciudadano, si no está vacunado, si no tiene su tarjeta como tal, a acudir a espacios públicos. Entonces, a raíz de esa aprobación, un grupo de juristas contemplan en las próximas horas, a partir del lunes, mañana lunes o el martes, elevar un recurso de inconstitucionalidad contra esa resolución en la que obliga al ciudadano a vacunarse. Hay posiciones encontradas y entonces hay una parte que plantea, como planteaba el senador Dionis Sánchez, que a propósito, director, antes de darle paso a los juristas, yo quiero compartir el corte de lo que dijo Dionis Sánchez a propósito de la resolución, para que entonces pongamos los televidentes y a los juristas, a Amadeo Peralta y a Vidal Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, que ya están con nosotros. Ya lo estoy viendo, señales, sí, ya están. Pero antes de entrar con ellos, quiero compartir con todos ustedes primero el corte de Dionis Sánchez, el senador de Pedernales de la Fuerza del Pueblo, cuando claramente establece el procedimiento y el requisito de esa resolución que ha sido centro de controversia en la clase jurídica. Vamos a ver, director. En la ley 4201, que es la ley de salud, en su artículo 64, establece la obligatoriedad de vacunarse. Pero hay criterios constitucionales que establecen que no se puede someter a obligar a una persona cuando no quiere. Sin embargo, cuando hablamos de los derechos colectivos, derecho a la salud, derecho a la vida, está por encima de ese criterio personal. Porque el hecho de que una persona no se vacune no solamente afecta a su persona, afecta su decisión a su persona, sino que también pone en riesgo a las demás personas. Y desde ese punto de vista, nosotros entendemos que en el país debemos hacer algo para compelir, oigan bien, para compelir a que los ciudadanos entiendan que tienen que vacunarse. Por eso no hablamos de obligar, por eso no pedimos que se obligue al ciudadano. Entonces, en la resolución nosotros estamos pidiendo que los ciudadanos, para entrar a ciertos lugares públicos, para accesar esos lugares públicos, tienen que tener su tarjeta de vacunación. Hay empresas que ya lo están poniendo con los empleados, empresas privadas. Entonces nosotros planteamos, para ir a cambiar un cheque a un banco, para usted montarse en el tren, para usted tener acceso a ciertos servicios, ir a ciertas plazas públicas, debe presentar su tarjeta de vacunación. El Poder Ejecutivo, que es lo que estamos nosotros pidiendo a través de la resolución, que el Poder Ejecutivo emita un decreto en esa dirección, ahí reglamentará, deberá decidir cómo será se hará. La resolución está en comisión y allí nosotros pretendemos plantearle que se haga una pequeña exención, es para los casos de personas que por algún asunto de salud su médico le haya prescrito que no debe vacunarse por el momento, que inclusive el reglamento de la ley de salud, que reitero, que manda la obligatoriedad, también establece esta exención para estos fines. Bueno, ya lo escucharon. La posición de Dionis Sánchez, senador de la provincia de Pedernales de la Fuerza del Pueblo, a propósito de esta resolución aprobada por la Cámara Alta. Ya está con nosotros dos juristas muy conocedores del derecho. Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y Amadeo Peralta, a quienes le damos las buenas noches. Bienvenidos, señores. Gracias por estar con nosotros en este tema tan especial. Buenas noches, Elvis. Voy a agradecer este espacio, esta posibilidad de ya, pues, concluyendo el fin de semana, por uno dirigirse y llegar al pueblo dominicano por esta vía.
Sí, saludos, Elvis. Un placer para mí también estar con ustedes. La primera pregunta, quiero comenzar con Trajano Vidal Potentini. ¿Es legal o ilegal obligar al ciudadano a que se vacune? Lo primero que hay que decir, y desde ya nosotros como Fundación Justicia y Transparencia hemos fijado posición, hay que decir que a juicio nuestro existe cobertura legal y constitucional para que el Estado, en un estado de emergencia, en un caso como el ocurrente, en donde no solamente se afecta la vida o la posibilidad, la expectativa de vida, y por qué no de eventuales enfermedades de una persona en particular, porque estamos hablando de una enfermedad infectocontagiosa, sino de toda una colectividad, es que el gobierno puede entonces tomar medidas excepcionales, medidas extraordinarias para garantizar la contención de lo que conocemos nosotros como el COVID-19, la pandemia del coronavirus que nos tiene a todos prácticamente arrodillados con cientos y cientos de muertes, más de 1000 contagios todos los días, en condiciones de mayor dificultad que la que tuvimos cuando la pandemia estaba en su mejor tiempo, en su mejor época. Entonces ahí tenemos la Constitución por un lado, pero también la Ley General de Salud, que para esos temas infectocontagiosos definitivamente que prevé esa posibilidad, y la Constitución, porque estamos hablando del derecho a la salud, el componente colectivo que tiene el derecho a la salud. En la obligación que tú proteges a una persona, está protegiendo también a otras y a los familiares. Entonces, por eso, desde ya, quienes son empleadores, quienes son empresarios, quienes tienen trabajadores, pueden perfectamente pues hacerle el planteamiento de que lo mismo, por un tema de salud pública, en este caso, ¿por qué no?, de flujo normal de lo que es el laborantismo en una empresa, pueda entonces hacer las objeciones del lugar a quienes no tengan o hagan la vacuna. Porque no es un tema de la persona, es que tú estás afectando a la colectividad, no eres tú solo el que te vas a morir. Mucha gente se pregunta de que si es constitucional o inconstitucional, por ejemplo, para graficarlo de esta forma, de que el uso obligatorio del cinturón, el que no use el cinturón es pasible de ser condenado, de ser multado, porque eso está prohibido por la ley. Y la gente dice, bueno, pero soy yo el que me voy a matar. No es tan sencillo. Aunque seas tú el que te va a matar, hay un componente de prestación, hay una responsabilidad del Estado. Y cuando tú te has matado en la vía pública porque no te has puesto el cinturón, hay que llevarte a darte los primeros auxilios al Darío Contreras o a cualquier otro hospital que es parte del Estado en el orden presupuestal. Entonces el Estado tiene una responsabilidad y en contraprestación a esa responsabilidad, entonces el Estado puede imponerte el que tenga la obligación de proteger tu vida, porque a la hora de la protección de tu vida, el Estado es el que tendrá que pagar de los impuestos de los dominicanos para resolverte el problema en la vía pública, para darte los primeros auxilios, ya con ese componente de derecho a la salud. Esta misma pregunta va entonces para Amadeo. Luego de escuchar a Trajano Vidal Potentini, ¿qué piensa Amadeo Peralta de esa misma situación? Yo te pudiera decir que hay varias disposiciones en la Ley 4201 sobre el régimen de salud. Y esas disposiciones establecen el carácter obligatorio para cualquier ciudadano el que deban vacunarse, sobre todo cuando se está hablando de una pandemia como la del COVID-19. Esa ley inclusive puede establecer sanciones hasta de 15 salarios a cualquier ciudadano que se resista y que entorpezca las labores del Ministerio de Salud Pública en relación con el tema de la vacunación con motivo de la pandemia. Bueno, Vidal, quiero preguntarle, ¿cómo sería, qué posibilidades existen de que finalmente se pueda declarar, elevar un recurso de inconstitucionalidad ante las altas cortes? ¿Tendría fundamento jurídico? ¿Prosperaría en las situaciones actuales en que se encuentra el país? Mira, hasta el momento no se ha planteado la obligatoriedad, salvo los senadores que ya pues han evacuado, han aprobado una resolución. El presidente dominicano, que es la máxima autoridad, es el líder político del país, de mayor relevancia, ¿verdad?, por las funciones que ostenta, que tiene en la actualidad,
ha dicho que no va a obligar a nadie y que lo que se está haciendo es un proceso de incentivar a partir de empresas. Se ha concretado una especie de conciencia colectiva alrededor de la necesidad y hay muchas campañas que yo creo que es lo más adecuado. No tendremos, porque siempre suena como duro, difícil, el tema de la obligatoriedad de una vacuna que pudiera, en este caso, romper con algunas creencias. Fíjate como los religiosos pues hasta venden de que se trata del 666, de la bestia y cosas. Entonces hay muchos componentes, hay muchos derechos que pudieran eventualmente estar en juego. Como premisa general, lo prevé la Ley General de Salud y nosotros decimos que tiene la cobertura, la posibilidad constitucional que se puede imponer, pero siempre será un tema de conflicto social, un tema que va a encontrar muchos puntos de vista y que eventualmente tendrá que ser manejado por el Tribunal Constitucional. Entonces ahora, que no es lo más, posiblemente lo más trascendente de este tema, sino motivar, concientizar de que las personas quieran ponérsela y vayan a cuidarse a partir de ello, porque en términos matemáticos también es un poquitito complicado, difícil, el disponer de alguna logística para tú obligar a que todo el mundo se vacune. Y máxime cuando tenemos una frontera abierta, que yo creo que es la gran desgracia, es el gran lastre que tenemos de cara a esta enfermedad. Haití en la actualidad no tiene ni siquiera vacuna y sigue esparciéndose y sigue desarrollándose el coronavirus, el contagio, y tenemos una frontera abierta. O sea que podría servir hasta poco el tema de las vacunas, incluso estar considerando siquiera que sea o no el carácter obligatorio. Que reitero, parecería que eso está fuera de conflicto, más que la mera amenaza, el que se esté o no de acuerdo, porque no tenemos verdad absoluta sobre el particular. Es un planteamiento, sabemos que es un tema complejo, sabemos que es un tema con muchos puntos de vista encontrados, a favor y en contra, y que lo que se quiere es que la gente se vacune, pero que lo asimile, que lo entienda. Y creo que es el esfuerzo que está desplegando el gobierno. Amadeo, de tu parte, tu conocimiento, ¿están dadas las condiciones? ¿Se puede dar ese caso de que pudiese prosperar un recurso de inconstitucionalidad contra esta iniciativa que pretenden presentar en los próximos días un grupo de juristas? Yo te puedo decir que no le veo ninguna prosperidad. ¿Y por qué lo digo? Porque la propia Constitución de la República también establece el derecho a la salud que tiene un ciudadano y la obligación que tiene el Estado de garantizar esa salud. Entonces, un posible derecho fundamental también que tenga un ciudadano de que no se le pueda obligar mediante un apresamiento a vacunarse, es también oportuno que sepa que donde los derechos de esa persona llegan, ahí comienzan los derechos del otro. Y en relación con el tema de una pandemia, se trata de un tema casi de seguridad nacional, en donde el Ministerio de Salud Pública, pero también todas las autoridades del gobierno central están en el deber de llevar a cabo cualquier medida, cualquier acción tendente a que esa vacunación sea rápida, sea efectiva y que llegue a la mayor cantidad de la población. Yo, por ejemplo, también me pregunto si el tema de la vacunación es un tema gratuito, la están poniendo a cero costo. A las personas se les está dando permiso en los trabajos para que vayan a vacunarse. Los centros de vacunación son rápidos en cuanto a la puesta de la vacuna. Entonces, ¿cuál es el interés de una persona de estar inventando cosas y torpedeando para que esa vacunación no se dé? La Constitución de la República y la propia Ley de Salud establece deberes de cada ciudadano de colaborar con las autoridades con la finalidad de acabar con cualquier tema de una enfermedad epidémica como es el COVID-19. Entonces, las personas que no se quieren vacunar son muy pocas. Y no te voy a negar también el que las empresas pueden, dentro de las facultades que tienen, de imponer a cualquier persona la prohibición a entrar a sus establecimientos si no se encuentra vacunado. Un establecimiento privado puede imponer sus reglas para usted permanecer allí y accesar allí. Y usted no tiene el derecho de ir a violentar a un sitio privado
una regla que se imponga, sobre todo una regla de salud. Pero de igual modo nada quita, amparado en la ley, en la propia ley de salud, el que el Estado también a sus empleados, de manera prácticamente coercitiva, le imponga la vacunación, so pena inclusive de ser hasta separado de sus puestos. Por eso yo soy del entendido de que situaciones como esa no van a llegar a ningún término en relación con algún recurso de inconstitucionalidad, porque ¿quién se va a poner a eso? A sabienda de que estamos hablando de un tema de salud. Estamos hablando de un tema que a usted mismo es que le conviene. O sea, vacunarse es para su propia salud, es para la salud de su familia, es para que usted cuide a los demás. Entonces, pienso que pudiéramos entrar hasta en un abuso de derechos si una persona quisiera ponerse a inventar hasta con un recurso de inconstitucionalidad para no vacunarse. Vidal, mira, hay una parte importante de este debate, es el tema del vecino país de Haití. Los extranjeros, los ilegales que se encuentran en la República Dominicana, también es otro punto a destacar. El tema haitiano ha salido a relucir, primero, porque Haití y nosotros tenemos un matrimonio sin divorcio, tenemos prácticamente una frontera abierta, sobre todo con la parte de la frontera. Algunos conocedores, epidemiólogos, desde el punto de vista de la salud, plantean que a pesar de que nosotros tenemos casi 5 millones de dominicanos vacunados, 4 con la primera dosis y 1.2, 1.3 con la segunda dosis, hablamos de casi 6 millones de dominicanos vacunados en total. Algunos epidemiólogos plantean de que hay que ponerle la atención al tema haitiano, porque de nada sirve que estén vacunados todos los dominicanos cuando nuestro vecino país, los haitianos, cruzan y vienen por la frontera sin ninguna vacuna. Entonces, algunos se preguntarían qué pudiese hacer el gobierno desde el punto de vista legal también. Los extranjeros, en el caso de los haitianos, el gobierno tiene facultad para obligar a los haitianos que se puedan también vacunar cuando penetren a territorio dominicano. Cerrar la frontera como parte de la logística del protocolo de contención del coronavirus, la frontera abierta en un país inviable, en un país sin salud pública, en un país ni siquiera con la debida identificación de sus nacionales. Entonces es un desastre, no hay estadística, no hay control de nada. Entonces no hay viabilidad, no hay posibilidad ni vacunándonos de alcanzar lo que es la denominada llamada inmunidad del rebaño, que es a partir del 75-80% de que se haya vacunado la población. Nunca tendremos ni siquiera cómo contabilizar eso si seguimos permitiendo esa ida y vuelta, ese trasiego de nacionales haitianos sin ningún control. Eso debe ser una prioridad de salud pública, el cierre inmediato y del país como política exterior, incluso sanitaria, el cierre de la frontera. Eso es indispensable, si no, no podemos hablar de controlar el coronavirus ni nada. Amadeo, esa situación del vecino país, ¿qué te parece? En cuanto al tema haitiano, en donde no hay ningún tipo de control en la frontera, es una responsabilidad del gobierno que se lo atribuye la propia ley 4201, la ley de salud, y se lo impone la Constitución. Y es un deber también de la presidencia y del gobierno central cuidar la salud de los dominicanos. El simple hecho de que un nacional haitiano ande sin mascarilla, no quiera vacunarse, el Estado dominicano tiene los mecanismos y las herramientas para imponer la ley y para imponer el respeto con esos ciudadanos haitianos. Ahí existe el tema de la deportación. Pudieran, hasta por ser ciudadanos ilegales, ser apresados, no solamente deportados. E inmediatamente se imponga el orden y un gobierno haga lo que tiene que hacer. Si esos nacionales haitianos saben que aquí se sanciona al que ande sin mascarilla y que en un momento dado pudiera ser sancionado de algún modo el que no se haya vacunado, ellos le ponen respeto. Recuérdese cuando nosotros
como dominicanos, nosotros viajamos a otros países. Las leyes que se implementan por allá, cualquier reglamento, aunque sea en un condado, en un campo en los Estados Unidos, nosotros la acatamos. ¿Por qué la acatamos? Porque sabemos que allá la ley se aplica y que allá hasta preso se puede caer. Entonces, ¿qué impide que el gobierno dominicano a esos nacionales haitianos que andan como burros realengo le prohíba el ingreso a la República Dominicana y cuando lo encuentre sin vacunarse también que lo deporte? Todo eso es posible porque está dentro de sus facultades y ojalá que sea así. El país necesita cuidarse de esa epidemia, cuidarse de esa pandemia. Solamente quienes han estado viendo la realidad que sucede en los hospitales, solamente esas personas serían lo que verdaderamente pueden contar el terror que han vivido, la soledad, la depresión, la amargura, cuando se han visto atrapados por el COVID-19. Mas, sin embargo, hay un alto grupo poblacional, sobre todo del país vecino, que simplemente no creen el COVID, no creen la vacuna. Pero nosotros podemos implementar leyes para cuidar nuestro territorio, para cuidar la salud de los dominicanos. Vidal, si retomamos el tema desde el punto de vista de la relación gobierno, la parte de las leyes, el cumplimiento del deber como tal, la encrucijada legal entonces que tendría el gobierno dominicano y el propio presidente Luis Abinader, podrían obligar a los ciudadanos, a los dominicanos, primero, si no está vacunado, que no puedan entrar a un banco, que no puedan ir a un parque, que no pudiesen ir inclusive a trabajar. Desde el punto de vista laboral, un empleado público privado tiene las autoridades la facultad de impedir que tengan acceso a una vida cotidiana si no presentan su tarjeta de vacunación. Bueno, el gobierno lo que tiene control es de los espacios públicos y pudiera tirar algunas directrices ya en términos de espacios privados para que puedan ser asimiladas, pero al margen de todo esto, los bancos, fuera de cualquier consideración, los bancos como entidades privadas pueden poner la mecánica de control como protocolo sanitario que ellos entiendan. Es un tema de vida o muerte. O sea que no es solamente una parte del gobierno. Pero creo que lo saludable es el planteamiento que ha hecho Abinader de que no va a obligar a nadie y de que se va a motivar a las personas, porque tú hablas de obligatoriedad, pero ni siquiera tenemos logísticamente la cantidad de vacunas suficiente para vacunar a todo el mundo. Nosotros somos hasta, por el espaldarazo que nos dieron los chinos, somos hasta de los países privilegiados al día de hoy, salvo las grandes potencias que tienen ya sus problemas resueltos y que ya han venido desplegando una parafernalia logística para llegar a donde todo el que tengan que llegar. Ya hace mucho que pasaron eso. Pero a Haití no le ha llegado nada. Y República Dominicana por los chinos, si no tuviéramos también en la prehistoria sanitaria, estuviéramos alejados de todo. Entonces, si no hay con qué resolver, si hemos tenido que depender de los chinos para eso, ¿de qué obligación vamos a estar hablando de vacunas si no tenemos para todo? Ahora mismo ya no están vacunando. Es segunda dosis lo que están planteando, porque no tienen la disponibilidad de la vacuna. Entonces me parece que es hasta una discusión de si cobertura constitucional, si legal, si obligatoriedad. Me parece que es una discusión más que todo retórica y hasta con poco sentido. Amadeo, ¿qué piensa de esta situación? La obligatoriedad del trabajador, del ciudadano normal, de poder ir a un banco, ir a espacios públicos, ir a un parque, y desde el punto de vista laboral, poder hacer una vida cotidiana sin que tenga impedimentos, siempre y cuando no presente su tarjeta de vacuna. Sí, mira, ante tu pregunta, claro que el gobierno y las empresas pueden establecer restricciones para ingresar a sus establecimientos. Como te había dicho anteriormente, si el Ministerio, por ejemplo, de Educación decide el que los profesores deben estar vacunados para ir a las clases, para ir a las aulas, yo estoy seguro que el 99.9% de los profesores
harán de vacunarse, porque lo primero es que es un tema de salud personal y luego con la intención de cuidar a los demás. Entonces, al gobierno nada le impide, amparado en la propia ley, amparado en reglamentos y amparado en sanciones, el que aquí se establezca que no se pueda ingresar a algún lugar o que a usted no le brinden algún servicio, por ejemplo, un servicio bancario, si usted no se encuentra vacunado. Todo eso se puede hacer. ¿Qué impide que el gobierno decida no renovar el pasaporte, no renovar una licencia si una persona no se encuentra vacunada? Todo eso está dentro de sus facultades y ojalá que lo hagan, porque de no hacerlo, aquí siempre hemos estado viviendo como si fuéramos chivos sin ley. Yo mismo invito al gobierno a que implemente medidas más severas en cuanto al tema de la vacunación, porque el propio esfuerzo que ha hecho el gobierno central para tener vacunas para todos los dominicanos es algo que debe ser aplaudido, debe ser agradecido. Hay países que no tienen ese beneficio, mas sin embargo, mira el tema que nosotros estamos hablando. O sea, de personas que se le ocurre que no se van a vacunar porque en la vacuna le están implementando un chip. Es como dicen por ahí. O sea, ¿qué gran pieza es usted? ¿Cuánto dinero tiene usted guardado en los bancos? ¿De qué tiene usted que cuidarse? Por ejemplo, si le fueran a imponer un chip, que eso es una total mentira, para usted no cuidar su salud y la de sus hijos, de su esposa, de sus padres. Ojalá cuando nos dejemos de tantas sandeces y de tantas locuras, podamos avanzar un poquito mejor. Pero ojalá que el gobierno siga aumentando las riendas de la vacunación y que se impongan sanciones. La ley de salud establece multas de hasta 15 salarios en el sector público para una persona cuando violenta los reglamentos y la ley que ha emitido las autoridades competentes. Y si las autoridades competentes emiten una disposición que obligue a los ciudadanos a vacunarse y usted la viola, fíjese que hay mecanismos para imponerle una sanción. Lógicamente la ley de salud no prevé prisión por ese tipo de violación, pero cuando usted lo sancionen hasta con 10 o 15 salarios, usted posiblemente coja cabeza. Bueno, muy interesante el debate, definitivamente. Con su anuencia, señores, Amadeo y Vidal, denme un momentito, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Al regreso vamos a seguir debatiendo estos temas que son de tanto interés para la República Dominicana. Estamos conversando con Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y el destacado jurista Amadeo Peralta, a propósito de este debate legal que se ha presentado en el país con relación a la obligatoriedad de estar vacunado sí o no para poder tener acceso a los bancos, supermercados, espacios públicos y demás. Cambiar de canal, que es un delito federal. A la pausa, ya volvemos.